Bien, continuamos con el estudio, por la gracia de Dios, de la carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a leer los primeros 4 versículos y terminaremos de profundizar el versículo 4 en esta mañana. Y dice así la Escritura, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Señor, dar muchas gracias nuevamente por poder estar aquí, Señor, reunidos como cuerpo, como iglesia. Gracias, Señor, por los himnos que pudimos entonar. Gracias, Señor, porque pudimos también leer tu palabra en el Salmo 29, Señor, donde vemos exhortándonos, el salmista, que realmente te demos la gloria a ti, Señor, y que te adoremos, como dice en la hermosura de la santidad. Señor, pedimos, Señor, que en esta mañana también podamos, Señor, disponer nuestro corazón, Señor, a entender tu palabra, Señor. Amén. Señor, gracias porque ella es viva, es eficaz, es precisa, es el alimento que necesitamos. Por el poder de ella, como bien declara, que hemos sido renacidos. Señor, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, una vez más, para poder comprender, entender lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta mañana. Pedimos, Señor, por los hermanos presentes, pedimos, Señor, por los ausentes. Amén. Tú conoces las razones por las cuales no están en esta mañana aquí. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Dios capacita a sus hijos para vivir en santidad. Dios capacita a sus hijos para vivir en santidad. Quiero hacerte 3 preguntas. Primera pregunta: ¿tu vida se caracteriza por vivir en santidad? ¿Tu vida se caracteriza por vivir en santidad? ¿Sos una persona conocida por tu temor a Dios? Tercera pregunta: ¿cómo respondes en situaciones límites? Siempre recuerdo una anécdota de un muchacho que ayudaba a su pastor a hacer trabajo de carpintería y lo seguía a todas partes, cuando el pastor agarraba el martillo y lo seguía. Entonces al pastor, obviamente, le produjo intriga y le dice: sí, está bien que me ayudes, pero ¿por qué me perseguís todo el tiempo? Sobre todo cuando yo agarro el martillo y me pongo a clavar. Porque estoy esperando al pastor que le erre el clavo y se pegue en un dedo y quiero ver cómo usted responde. Bueno, una anécdota, ¿no? Pero es precisamente muchas veces cuando todo está bien, cuando todas las cosas salen como nosotros planeamos, deseamos, parece que vivimos en santidad, vivimos con temor a Dios, vivimos buscando glorificar el nombre de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando las cosas no salen como nosotros esperamos? Cuando tenemos que sufrir cierta injusticia, cuando somos provocados, ¿cómo respondemos? ¿Aún continuamos caracterizándonos, manifestando santidad en nuestra vida, en nuestras palabras? ¿Cómo respondemos? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Actitudes que honran a Dios? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Acciones que honran a Dios? ¿Que glorifican el nombre de Dios? Tenemos que entender, por lo que Pablo está escribiendo aquí, en capítulo 8, los primeros versículos, que Dios es quien nos capacita a cada uno de sus hijos para vivir en santidad. No depende de tus esfuerzos, no depende de tus capacidades personales, depende de Dios. Dios es que te da la nueva naturaleza, como vamos a ir profundizando en esta mañana, y Él es que te da los recursos para poder vivir en santidad, en esta santificación progresiva o en este proceso de santificación. Una vez, como hemos ya estudiado, hemos sido ya justificados, hemos sido ya declarados justos.
La libertad del creyente con respecto al pecado trae como resultado su santificación en el presente, así como su santificación definitiva. El creyente verdadero, todo hijo o hija de Dios, genuino, tiene tanto el deseo como la capacidad dada por Dios para vivir justa y piadosamente. Tanto el deseo como la capacidad dada por Dios. La santificación progresiva se lleva a cabo en la vida diaria del creyente. La santificación progresiva es algo de todos los días. No es de algún momento o no es de algún día puntual o específico de la semana. La santificación progresiva se lleva a cabo en tu diario vivir. Porque la obra de la santificación es plasmada en cada creyente por el Espíritu Santo de Dios. Todos nuestros esfuerzos no sirven para nada. ¿Por qué? Porque Dios dijo a través del profeta Isaías, allí en capítulo 64, versículo 6, que nuestras justicias para Dios son considerados como trapos de inmundicia. Esos son todos tus buenos esfuerzos. Esas son todas tus buenas obras para vivir en santidad delante de Dios, de una forma justa. No sirven para nada. Para Dios no cuenta. Dios es quien te ha capacitado. Dios es quien te ha dado ese poder a través de su Espíritu Santo para vivir en santidad, para vivir glorificándole, para responder de una forma adecuada en las situaciones límites, cuando somos provocados, cuando debemos sufrir o sufrimos injusticias. Y que de hecho sufrimos injusticias. El punto es cómo respondemos. ¿Cómo respondo? Mi respuesta glorifica a Dios. Da gloria a Dios. Dios nos redimió para que vivamos en justicia. Dios te redimió para que vivas en obediencia. Muchos llamados cristianos afirman de manera incorrecta, necia e irreverentemente lo siguiente. Dicen ellos, como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no importa lo que hagamos con nuestras vidas, porque así como nada pude haber hecho para poderme salvar por mí mismo, de igual forma ninguna cosa o ningún pecado que lleve a cabo, que cometa, podrá hacer que pierda mi salvación. Esos cristianos, llamados cristianos, afirman semejante cosa, incorrecta totalmente. Como hemos ya estudiado anteriormente en capítulos anteriores, creen que porque han sido salvados por gracia pueden vivir como se les da la gana. Total, están bajo la gracia. Total, Dios es bueno. Total, Dios perdona. Dios es el único que perdona pecado. Dios me perdonó. Ya no estoy más bajo la ley. Estoy bajo la gracia. Yo no pude hacer nada para ganarme la salvación. Bueno, no habrá nada, ningún pecado que me pueda hacer perder la salvación. Y vemos por la palabra de Dios, por lo que Pablo, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos enseña aquí en capítulo 8, versículo 4, en esta mañana, como estamos profundizando. La realidad es que el Espíritu Santo de Dios nunca, jamás podrá guiar a un verdadero creyente a hacer semejante afirmación. Nunca jamás. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente sabe que la ley de Dios es santa, justa y buena.
Es lo que dice acá Pablo en capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Todo verdadero creyente sabe que toda la ley de Dios, absolutamente toda la ley de Dios es santa, justa y buena. Y sabe también todo verdadero creyente, todo verdadero hijo o hija de Dios, sabe que ha sido salvo por gracia para que esa santidad, para que esa justicia, para que esa bondad de Dios se haga una realidad en su propia vida. Él está convencido, es un obrar, como dijimos al comienzo, de Dios. No es un obrar tuyo, no es un obrar mío, no es un obrar humano. Es un poder dado por Dios, es una capacidad dada por Dios. El creyente genuino tiene un deseo constante de vivir en santidad. Si sos verdaderamente un hijo, una hija de Dios, debes tener ese deseo constante de vivir en santidad. No una vez a la semana, no 2 veces a la semana, todos los días, cada minuto del día. Y no solamente tendrás el deseo constante de vivir en santidad, sino que también tenés la capacidad dada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dio una nueva naturaleza. Dios te hizo renacer por el poder de su palabra, por el obrar de su Espíritu Santo. Hemos sido regenerados, como ya hemos estudiado. Montón de huesos secos, así éramos, muertos en delitos y pecados. Poder para nada, no teníamos, imposibilitados totalmente para darnos vida. Y Dios es que nos dio vida. Tus esfuerzos no sirvieron, no fueron suficientes, no alcanzaron, se quedaron cortos. Para Dios considerado como trapos de inmundicia. Solamente el obrar de Dios te dio nueva naturaleza. Naciste de nuevo, estabas muerto. Por lo tanto, es una capacidad dada por Dios. Por lo tanto, debes tener, si sos verdaderamente un hijo de Dios, una hija de Dios, deseo de vivir en santidad, buscando agradarle a Dios, buscando la gloria de Dios todo el tiempo. Porque Dios te dio esa naturaleza. Dios te dio el nuevo nacimiento. Dios te regaló ese nuevo nacimiento. Y no solamente eso, sino que a partir de ese instante el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, comenzó a vivir en tu corazón, en tu vida, en tu interior, todos los días. Permanentemente. El Espíritu Santo no viene de a ratos a tu vida. No viene de a ratos a la vida de un creyente y luego se va. Y luego tiene muchas cosas que hacer. Y te deja. Y entonces vos ahí no sabés qué hacer y ya no tenés deseo de leer la Biblia, no tenés deseo de orar, no tenés deseo de obedecer a Dios. No. Permanentemente, del momento de la conversión, de la justificación, el Espíritu Santo está viviendo en tu corazón todos los días y para siempre. Le perteneces, le pertenecemos. Es su gracia, es su misericordia, es su amor que nos ha hecho nacer de nuevo. Estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, y Él nos hizo renacer por el poder de su palabra, como dice Pedro, capítulo 1 también. Es el poder de Dios. Por eso tengo el deseo de honrar a Dios, de obedecer a Dios, de glorificar a Dios, de vivir en santidad. La frase que no andamos conforme a la carne, según el apóstol Pablo aquí en capítulo 8, sino conforme al Espíritu, es la afirmación de un hecho concreto que se aplica a todos los hijos e hijas de Dios. Un hecho concreto. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un hecho concreto, no es un deseo. Por eso comencé preguntándote, ¿cómo se caracteriza tu vida? ¿Qué ven los demás? ¿Cómo son tus palabras? ¿Cuáles son los temas de conversación? ¿Qué es tu prioridad? ¿Cómo respondés? Dijimos en situaciones límites. Es un hecho concreto. No andás conforme a la carne. No te caracteriza andar en la carne.
satisfacer los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es producto de la vida de un hijo verdadero o una hija verdadera de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Un hecho concreto. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. Lo ha dado Dios, lo ha hecho Dios. Aquí en versículo 9 del mismo capítulo 8 de Romanos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No vivimos conforme a la carne. ¿Por qué? Si es realmente que he sido renacido, que soy una nueva criatura, debo vivir en el Espíritu. Debo vivir deseando honrar a Dios, buscando su gloria. Él debe ser mi prioridad de adoración. Como dice Pablo en 1 Corintios, ya sea que tome algo, un vaso con agua, coma un trozo de pan, debo hacerlo todo para la gloria de Dios. Toda persona que pertenece a Cristo, toda persona que ha nacido de nuevo, tiene la morada del Espíritu Santo en su interior permanentemente. Toda persona. No alguna. Toda persona que ha nacido de nuevo. Eso lo afirma, lo certifica la misma palabra de Dios. Ser habitado por el Espíritu Santo es la marca de todo verdadero hijo de Dios. Sin excepción alguna. La palabra aquí que usa Pablo, andamos, se refiere a una costumbre habitual o una inclinación en la vida a cierto estilo de vida. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 6, encontramos la vida de Zacarías y Elizabeth. Lucas 1:6. Ambos, leamos el versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pensemos por un momento. Si se escribiera aquí tu nombre, podríamos decir que andás irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Andar continuamente, habitualmente, que marque realmente tu estilo de vida. Andar irreprensiblemente, obedeciendo a Dios. Todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjense en Efesios 4. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 17. Digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles. Que tu estilo de vida no sea semejante al del resto de los inconversos, de los impíos, que andan en la vanidad de su mente. Por eso comencé haciendo esas preguntas.
para que pensemos, para que pienses qué es lo que caracteriza tu vida. ¿Cómo te ven el resto de las personas? Si vos estás con una persona, al lado de una persona impía, incrédula, que de hecho estamos todos los días, ¿cuáles son tus temas de conversación? ¿Cómo participás en las charlas de la otra persona o de las otras personas impías? ¿Hay algo que te marca que vos tenés temor de Dios? ¿Hay algo que marca que vos sos una nueva criatura? ¿Que vos tenés un deseo constante de vivir en santidad? O quizás sería muy triste que sos un hijo, una hija de Dios, que el resto no se dé cuenta de cuál es tu prioridad en tu vida. Que solamente quizás sepa que venís a la iglesia algunos días de la semana o todos los domingos. Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso a que no anden como los otros gentiles. Y nos exhorta a nosotros también. El apóstol Juan también en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Sí andamos, pero sí andamos en luz, como Él está en luz. Tenemos comunión con el resto de los hermanos. El apóstol Pablo afirma aquí, en Romanos 8:4, que un verdadero creyente, independientemente de su madurez, no anda conforme a la carne. No anda conforme a la carne. Y sí anda conforme al Espíritu. No importa cuántos años asistas a una iglesia, cuántos años seas miembro de una iglesia local. Si sos verdaderamente un hijo, una hija de Dios, no podés andar conforme a la carne. Tu estilo de vida no debe ser satisfacer, tu prioridad es satisfacer la carne. Excusarte, vivir excusándote y justificándote. Dios dice a través del apóstol Pablo, aquí en Romanos 8:4, que si sos verdaderamente un hijo o una hija de Dios, vas a andar conforme al Espíritu. Tu estilo de vida, tus palabras, tus hábitos diarios van a manifestar, van a evidenciar que el Espíritu Santo de Dios, que la tercera persona de la Trinidad, está morando en tu persona, en tu interior. Siempre y cuando seas verdaderamente un hijo, una hija de Dios. De lo contrario, no. De lo contrario, puedes ser un buen religioso o una buena religiosa. Y que quizás estés engañada o engañado hasta el día de hoy. Pero es la palabra de Dios que te da el nuevo nacimiento. Es el obrar de su Espíritu Santo que te convence de pecado, justicia y juicio. Que te lleva a darte cuenta de que tus propios esfuerzos no sirven para nada. Que tus justicias son consideradas para Dios como trapos de inmundicia. Todo verdadero creyente, todo verdadero hijo o hija de Dios manifiesta, da a conocer a través de sus palabras, a través de sus actitudes, a través de sus acciones, el fruto del Espíritu Santo. Fíjense, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Si verdaderamente sos un hijo o una hija de Dios, Dios dice, su palabra dice, que vas a dar a conocer
A través de tus palabras, a través de tus actitudes, a través de tus acciones. Esto es justamente lo que acabamos de leer. Amor, amor verdadero, amor de Dios. Gozo, gozo verdadero, lo mismo, que no cambia, no depende de las circunstancias. Una paz, que es la paz que poder estar en paz con Dios, y paz que también disfrutamos, la que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a disponer de paciencia, vamos a ser benignos, vamos a poseer bondad, no nuestra, no producida en nuestro corazón, sino la bondad de Dios. Vamos a tener confianza en Dios, vamos a ser mansos, vamos a tolerar y a tolerar esas injusticias, y vamos con paciencia, vamos a soportar la prueba, y también vamos a tener dominio propio. Vamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, a manejar nuestra ira, nuestra reacción por naturaleza pecaminosa. Como dice Santiago, nuestra ira no obra la justicia de Dios. Jesús fue muy claro también cuando dijo allí en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en versículo 48, capítulo 5 de Mateo, también dijo Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Solamente con la capacidad dada por Dios, con los recursos provistos de parte de Dios, podemos trabajar en nuestro carácter y que cada día sea más semejante al carácter de Cristo. Hemos sido apartados para Él posicionalmente, y estamos en este proceso de santificación o santificación progresiva. Y estamos buscando, estamos con deseo constante, permanentemente, de vivir en santidad, de buscarle agradar, de honrarle a Él, de confesar nuestros pecados constantemente, de vivir con una actitud humilde. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho una nueva persona, una nueva criatura, como dice en segunda de a los Corintios 5:17. Pablo está hablando aquí de esta justicia práctica, así como dice en Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. De esta justicia práctica, de esta santificación presente está hablando Pablo. De esta justificación, de esta santificación diaria, ese deseo constante de no pecar contra Dios, de no dejarnos llevar o reaccionar con nuestros propios impulsos pecaminosos, no satisfaciendo nuestros deseos carnales. El propósito del Evangelio es hacer a hombres y mujeres santos. Dice aquí el escritor de Hebreos, capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Solo no podés, con tus propios recursos no podés. Solo con el producto de nuevo nacimiento, producto de haber sido declarado justo, y con la capacidad y con los recursos suministrados de parte de Dios, directamente de Dios, podés vivir en santidad. Vas a tener el deseo de obedecerle,
todos los días, de pecar menos contra Dios, de confesar rápidamente tu pecado, de vivir en una relación íntima con Dios. La justicia de la posición asignada por gracia ha de verse reflejada en una justicia práctica y diaria. La justicia es el corazón mismo de la salvación. Es por causa de la justicia que Dios salva a quienes confían en su Hijo. Ahí en primer capítulo de la carta a los Romanos, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y primera de Pedro 1:15 nos dice el apóstol: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Perdón, 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir. ¿Qué se entiende? Toda vuestra manera de vivir. Lo que hacéis todos los días. Lo que hacéis los 7 días de la semana. Toda vuestra manera de vivir. Porque debemos, producto de que si hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios, vamos a vivir en santidad. Vamos a buscar obedecerle a Dios. Va a ser nuestra prioridad obedecer a Dios. La justicia práctica nos guía, nos conduce como creyentes. Según Tito 2:12. Dice: enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ya hemos estudiado malos deseos tenemos en nuestro corazón, porque todavía convivimos con nuestra vieja naturaleza. Hay pecado en nuestros miembros, dice Pablo. Por eso debemos renunciar. Pero ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no es más nuestro rey, ya no es más nuestro amo. Ya no tiene más dominio sobre nosotros. Ya no estamos más bajo la esclavitud del pecado, o dentro de ese molde de esclavitud llamado pecado, que no podíamos hacer otra cosa que pecar. Por lo tanto, ahora sí Dios nos exhorta a través de su palabra a que renunciemos a todos esos deseos mundanos, deseos del corazón pecaminoso, para que vivamos en santidad, para que realmente nuestra vida demuestre a Cristo, manifieste a Cristo. Dios dice de cada creyente verdadero: ahora tenés en tu interior mi Espíritu Santo, cuyo poder te capacita para cumplir las demandas de mi ley, que de otra forma te sería imposible cumplir. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De no haber sido por el obrar de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra alma, como ya hemos estudiado, sería imposible cumplir la ley de Dios. Imposible. Y ahora, por su gracia y misericordia, podemos y tenemos deseos de cumplir la ley de Dios. Como Zacarías y su esposa guardaban, obedecían todos los mandamientos, todas las ordenanzas del Señor. No a la manera de Jesús, porque todavía no podemos. Pero sí tenemos el deseo, y con la ayuda de Él cada día vamos obedeciéndole más, pecando menos, creciendo, madurando. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
una persona comienza a andar conforme al Espíritu a partir del preciso instante de la justificación, de la conversión, de la regeneración. A partir de ese momento comenzás a andar conforme al Espíritu. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere enseñarnos Pablo. Porque hay un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, nuevos deseos de obedecer a Dios, de honrar a Dios. Hay temor de Dios. Obviamente tenemos como creyentes responsabilidades, como orar, como leer la Biblia, como congregarnos. Dice Filipenses 2:12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Obviamente acá cuando habla de salvación no es que faltaba algo de lo que Jesús hizo en la cruz y que no era suficiente para poder ellos hacer algo, sumar una obra humana para así poder ser salvos. No. En vuestra santificación. Ocupate de tu santificación con temor y temblor todos los días, porque Dios es el que produce en vosotros, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos una responsabilidad, tenés como hijo de Dios responsabilidades. Adán y Eva, antes de la caída, vivieron de forma natural la voluntad perfecta de Dios. De forma natural. Hacer su voluntad era parte de su misma existencia. Hacer la voluntad de Dios era parte de su naturaleza. Era lo más normal, era lo más común. De igual manera, para todo verdadero creyente, para todo verdadero hijo y hija de Dios, la obediencia a Dios es lo más natural, no fácil, porque todavía convivimos con nuestra vieja naturaleza, nuestros miembros están al pecado, no fácil, pero de forma natural, como lo hacía Adán y Eva, que obedecían a Dios de forma natural. Si verdaderamente sos un hijo o hija de Dios, la obediencia a Dios va a ser lo más natural que puedes llegar a ser. ¿Por qué? Porque Él te dio esa nueva naturaleza. Por eso lo más natural de ese nuevo nacimiento va a ser obedecerle, querer honrarle, va a ser temerle a Él, va a ser buscar su gloria, va a ser buscarle en oración, va a ser llevarle a Él las cargas, va a ser a Él buscar esos recursos para no pecar contra Él, no pecar menos, va a ser recurrir a Él en su palabra, a través de su palabra, estudiándola para conocerlo más a Él. Va a ser una prioridad para tu vida, para mi vida. Si verdaderamente he nacido de nuevo, si verdaderamente has nacido de nuevo. La obediencia a tu Dios, como ya hemos estudiado antes, vas a tener ese molde de obediencia a Dios. Dejaste el molde de la esclavitud del pecado y Dios te dio un molde de obediencia, de justicia. Por eso de forma más natural, vas a obedecer a Dios, vas a desear obedecer a Dios. Va a ser tu prioridad de adoración a Dios. Toda persona que verdaderamente es salva tiene una nueva naturaleza. No obtenida por sus propios medios, no obtenida por sus propios esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Como dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe.
nueva naturaleza dada por Dios, y esa nueva naturaleza dada por Dios está alineada y conformada a la voluntad de Él. Él no te dio una nueva naturaleza para que chapotees en el pecado, para que des rienda suelta a tus propios deseos pecaminosos. Dios te sacó, te libertó, te liberó de la esclavitud del pecado para servirle a Él, para obedecerle a Él, para temerle a Él, para adorarle a Él. Por eso esa nueva naturaleza está alineada y conformada a la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, no, si verdaderamente sos un hijo de Dios, no podés andar conforme a la carne. Tu estilo de vida no debe ser carnal, sino espiritual. Debes dar a conocer, manifestar tu vida, tus palabras, tus pensamientos, todo tu ser. Debe mostrar a Cristo, debe mostrar el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando esa persona vive por su nueva naturaleza, en el poder del Espíritu Santo de Dios, su deseo es el deseo de Dios. Su prioridad es glorificarle a Él. Su prioridad es vivir para Él. ¿Cómo? Obedeciéndole cada día. Es ahí donde realmente podemos amarle con toda el alma, con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Porque Él es nuestra prioridad. Porque Él verdaderamente es nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios viviente. Nuestro Salvador, el que nos hizo renacer, el que nos dio un nuevo nacimiento, el que nos regeneró, el que nos declaró justo por Jesús, solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz. El que canceló toda nuestra deuda de pecado por lo que Jesús hizo en la cruz. Y no solamente eso, sino que puso la justicia de su Hijo Jesucristo en nuestra cuenta. Y hoy, como resultado de ser sus hijos, dice Pablo, debemos andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. El hijo o hija fiel de Dios es obediente de corazón. Como dice Suhel Michelet, no perfectamente, pero sí sinceramente. Es obediente de corazón a Dios. No es por el hecho de cumplir, como hemos dicho en otras oportunidades, por si me preguntan. No, porque realmente deseo, amo a Dios. ¿Por qué amo a Dios? Porque Él me amó a mí, porque Él se dio a conocer a mí, porque Él se reveló, porque Él a través de Cristo me salvó, a través de su palabra me salvó, por el poder de su Espíritu Santo obró en mí, me hizo ver mi condición, y mi necesidad y mi incapacidad para poderme salvar a mí mismo. Y me hizo entender todo aquello que hoy por la gracia de Él puedo entender y conocer. Como producto de eso, tengo ese deseo de obedecerle a Él. Obedecerle de corazón. No por si me preguntan, no por las dudas. Sinceramente, amo a Dios. Salmo 119. Versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y si se fijan en el Salmo 1, versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si verdaderamente sos un hijo, una hija de Dios, debe manifestarse. Debes amar la palabra de Dios. Debe ser ella la meditación de todo el día, de toda la noche. Todo el día es ella mi meditación. Pensá, ¿qué ocurre en tu corazón? ¿Cuáles son aquellos pensamientos que predominan en tu diario vivir? ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son tus actitudes? ¿Cuáles son tus acciones? Si tu estilo de vida refleja a Cristo, refleja el fruto del Espíritu, ¿o no? Si sos, dice Pablo, si sos todo aquel verdadero hijo o hija de Dios, va a manifestar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero no porque sea gracias a sus propios esfuerzos, porque Dios le dio la nueva naturaleza. Dios le regaló la morada del Espíritu Santo permanentemente en su vida. Entonces va a tener ese deseo constante, permanente, de honrar a Dios, de adorar a Dios, de conocer a Dios, de ofender menos a Dios, de pecar menos contra Dios. Lo más natural de ese hijo o hija de Dios va a ser la obediencia a Dios. Va a ser llevar a cabo su voluntad, hacer su voluntad. Oh, cuánto amo yo tu ley. Dios quiera que sea la proclamación, así como lo hizo el salmista aquí en capítulo 119, versículo 97, sea el mismo clamor tuyo, la misma proclamación, la misma declaración. Oh, cuánto amo yo la palabra de Dios. Como termina diciendo, todo el día es ella mi meditación. Dios bendiga tu palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por haberte revelado, gracias, Señor, por haberte dado a conocer, gracias por el sacrificio de Jesús suficiente, completo, una vez y para siempre, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Gracias, Señor, por esa regeneración que llevaste a cabo un momento, en un instante en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no solamente nos declaraste justos, sino que también hoy, en este proceso de santificación, tú nos sigues ayudando, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor, a que cada día nos seamos más semejantes a la vida de nuestro Señor Jesucristo. A que cada día seamos más semejantes a ese carácter. Señor, sabemos que luchamos con nuestra vieja naturaleza, con el pecado que todavía hay en nuestros miembros, pero Señor, ya no tiene más poder sobre nosotros. Señor, ya no tiene más dominio, ya no es más nuestro amo. Señor, ahora tú nos has dado por tu gracia y misericordia ese molde de justicia, ese molde de obediencia. Señor, que realmente podamos examinar nuestros corazones. Y como hemos dicho en oportunidades anteriores, Señor, que realmente es muy triste que vivamos engañados, que vivamos asistiendo a iglesias locales por años, y Señor, y pensando, convencidos o convencidas de que son tus hijos o tus hijas, y Señor, y no sabemos cuándo vamos a estar cara a cara contigo y llegue ese momento, trágico momento, donde tú le declares a ese hombre, a esa mujer que nunca te conoció, le digas: apartado de mí, hacedor de maldad o hacedora de maldad. Y su lugar será el infierno eterno, donde el gusano no va a morir, donde el fuego nunca se va a apagar, donde será el lloro y el crujir de dientes. Señor, por lo tanto pedimos que tú obres en los corazones de las personas, con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Gracias nuevamente por
por tu palabra. Gracias, Señor, porque quisiste salvarnos, no porque fuéramos mejor que alguien, en absoluto. Como dice tu palabra, lo creemos de todo corazón, estamos convencidos de eso, que dice en Romanos 3:23 que todos pecamos y estamos separados de tu gloria. Estamos destituidos de tu gloria. Señor, gracias por la salvación tan grande y merecida. Pedimos, Señor, que obres en nuestros familiares. Pedimos, Señor, que obres en los corazones de los compañeros de trabajo, vecinos, conocidos. Señor, pedimos, Señor, que tú nos uses para poder comunicar el Evangelio bíblico. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias.